Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Nuestra clase es acerca del análisis de los mercados de consumo. El temario para la clase de hoy es factores que influyen en el comportamiento del consumidor, modelo de comportamiento del consumidor, proceso de compra, conclusiones y bibliografía. Los objetivos de aprendizaje para la sesión de hoy son conocer cuál es el comportamiento del consumidor masivo y entender qué factores influyen en su comportamiento de compra. El análisis del comportamiento del consumidor es el estudio de cómo las personas, los grupos y las organizaciones eligen, compran, usan y se deshacen de bienes, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades y deseos. Las empresas deben entender en su totalidad tanto la teoría como la realidad del comportamiento del consumidor para poder conocer cómo realizan su proceso de compra y qué elementos y factores hay que considerar al momento de analizarlo. El comportamiento de compra del consumidor se ve influido por factores culturales, sociales y personales. De ello, los factores culturales son los que ejercen la influencia más amplia y profunda. A continuación vamos a conversar de forma más detallada de los tres factores. Dentro de los factores culturales debemos considerar a la cultura, que es el determinante fundamental de los deseos y comportamientos de las personas. La cultura abarca las costumbres, tradiciones, formas de pensar de las personas y es un elemento que influye en el comportamiento de compra. Por ejemplo, en el Perú la cultura nos ha enseñado que en el Día de la Madre se le compre algún detalle a nuestras madres y muchos regalan flores. Es por eso que ese día las ventas de flores aumentan, al igual que por ejemplo en el Día de San Valentín y el Día de la Secretaria. Es parte de nuestra cultura. Cada cultura consta de subculturas más pequeñas que proporcionan identificación específica y sociabilización más profunda a sus miembros. A su vez, las subculturas incluyen a las nacionalidades, religiones, grupos étnicos y regiones geográficas. Cuando las subculturas crecen lo suficiente en tamaño y recursos, a menudo las empresas diseñan planes especializados de marketing para atenderlas. Por ejemplo, dentro del Perú existe una subcultura muy marcada que es la chicha, las cuales manejan ciertas características propias, ¿no? Solamente de esa cultura, ¿no? A pesar de que son de esa subcultura, perdón, a pesar de que son parte de la cultura peruana, pero consumen ciertos productos y servicios que los demás peruanos no necesariamente adquieren. Los grupos de referencia de una persona son todos aquellos grupos que tienen influencia directa o indirecta sobre sus actitudes y comportamientos, ¿no? Los grupos de referencia influyen en los miembros al menos de tres maneras. Uno, exponen al individuo a nuevos comportamientos y estilos de vida, influyen en las actitudes y el concepto personal y crean presiones de conformidad que pueden afectar las elecciones de productos y marcas. ¿Cuáles son los grupos que existen? Los grupos primarios, que son con los que la persona interactúa con bastante continuidad e de forma informal. Por ejemplo, la familia, amigos, vecinos, colaboradores. Los grupos secundarios son los grupos que tienden a ser más formales y requieren menor interacción continua, como grupos religiosos, profesionales y sindicales. Grupos de aspiración son aquellos a los que la persona le gustaría pertenecer pero no forma parte, como por ejemplo un grupo de rock. Son grupos que admiramos y queremos parecernos a ellos. Los grupos disociativos son grupos cuyos valores o comportamientos son rechazados por un individuo, ¿no? Cuando la influencia del grupo de referencia es fuerte, los especialistas en marketing deben determinar cómo llegar a los líderes de opinión del grupo y de qué manera influir en ellos. ¿Qué es un líder de opinión? Es una persona que ofrece de manera informal consejos o información sobre una categoría de productos o un producto específico, ¿no? ¿Cuál de las marcas es la mejor o cómo podría usarse un producto en particular? Los líderes de opinión suelen ser muy seguros de sí mismos, activos socialmente y usuarios frecuentes de la categoría. Otro elemento es la familia. ¿Qué es la familia? Es la organización de compras de consumo más importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos, por así decir, a ser compradores desde pequeños en la familia. Los miembros de la familia constituyen el grupo de referencia con mayor influencia primaria.
Existen dos familias en la vida del comprador. La familia de orientación, formada por los padres y hermanos, ¿no? Pues de sus padres, las personas adquieren una orientación hacia la religión, política, economía, sentido de ambición personal, valoración personal y amor, ¿no? Incluso si el comprador ya no interactúa mucho con sus padres, la influencia de estos en su comportamiento puede ser significativa. Por ejemplo, ¿no? Casi el 40% de las familias contratan su seguro de automóvil con la misma empresa que lo tienen los padres del esposo. Una influencia más directa en el comportamiento de compra cotidiano es la familia de procreación, compuesta específicamente, ¿no?, del esposo y los hijos de una persona. Ahora, por lo general, la mujer actúa como el principal agente de compras de la familia, ¿no?, referente básica más que nada a comida, artículos diversos y artículos básicos de ropa se refiere. Sin embargo, en la actualidad los roles tradicionales de compras están cambiando, por lo cual debemos de considerar tanto a los hombres y a las mujeres como posible público meta. Si hablamos de nuestros gustos, referente a comida, ropa, muebles y diversión, frecuentemente están relacionados con nuestra edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, de 6 años no nos va a gustar lo mismo que de 15 ni de 30. Los patrones de consumo dependen también del ciclo de vida de la familia y del número, también la edad y del género de las personas que la conforman en un momento dado. Se deben de considerar las etapas del ciclo de vida de las personas: matrimonio, nacimiento de un hijo, cambio de domicilio, primer empleo, profesión, jubilación, ¿no?, como detonadores de nuevas necesidades. En cada etapa del ciclo de vida, el estilo de vida cambia y los deseos también, por lo cual los productos que se consumen no son los mismos. Por ejemplo, una pareja de recién casados no va a consumir lo mismo que una pareja con hijos de 5 y 10 años. La ocupación también influye en los patrones de consumo. Los especialistas en marketing intentan identificar los grupos ocupacionales que tienen un interés superior al promedio en sus productos y servicios e incluso adaptan estos a determinados grupos ocupacionales. Por ejemplo, las empresas de software diseñan diferentes productos para gerentes de marca, para ingenieros, para abogados y para médicos. No para todos son los mismos productos. Como dejó en claro la reciente recesión, tanto las selecciones de productos como de marcas se ven afectadas en gran medida por las circunstancias económicas, ¿no? El ingreso disponible, o sea, el nivel, la estabilidad, los ahorros y activos, las deudas, la capacidad de endeudamiento y las actitudes hacia el gasto y ahorro. Los productores de bienes de lujo como Gucci, Prada y Burberry son vulnerables ante los reverses económicos. Pues si los indicadores económicos indican una recesión, las empresas pueden tomar medidas para rediseñar, reposicionar y fijar nuevos precios a sus productos o introducir o aumentar el énfasis en las marcas de descuento para poder continuar ofreciendo valor a sus clientes metas. Algunas empresas buscan estar bien posicionadas en todo momento para aprovechar por igual las épocas de prosperidad y decadencia económica. Cada persona tiene características de personalidad que influyen en su comportamiento de compra. ¿A qué nos referimos por personalidad? Rasgos psicológicos humanos distintivos que producen respuestas relativamente consistentes y perdurables ante los estímulos del entorno, incluyendo el comportamiento de compra. La personalidad suele describirse en términos de rasgos como confianza en uno mismo, control, autonomía, respeto, sociabilidad, actitud defensiva, adaptabilidad. La personalidad es una variable que puede resultar útil al analizar las elecciones de marcas del consumidor. Aunque pertenezcan a la misma subcultura, clase social y ocupación, cada persona puede llevar un estilo de vida diferente a las demás. ¿Qué es un estilo de vida? Es el patrón de vida de un individuo y se expresa a través de actividades, intereses, opiniones. Refleja a la persona entera interactuando con su entorno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Buscan relaciones entre los productos y las distintas categorías de estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, la fotografía del hotel boutique de la diapositiva, ¿qué es lo que muestra? Un enfoque en la personalidad del consumidor, ¿no? Existen ciertos consumidores que prefieren, ¿no?, ciertos, por así decirlo, habitaciones, pero de repente hay otros consumidores que la ven y no les llama la atención. ¿Por qué? Porque no van con la personalidad que tienen. Las marcas también tienen personalidad, de manera que probablemente los consumidores elegirán aquellas cuya personalidad sea compatible con la suya.
La personalidad de marca se define como la mezcla específica de características humanas que pueden atribuirse a una marca determinada. Por ejemplo, sincera, realista, honesta, sana y alegre, entusiasta, que puede relacionarse con atrevida, llena de vida, imaginativa y actual, competente, que puede relacionarse con confiable, inteligente y exitosa, sofisticada, ¿no?, de clase alta y encantadora, robusta, fuerte y compatible con la naturaleza. Las marcas tienden a destacar un rasgo en particular, por ejemplo, Levi's la robustez, MTV el entusiasmo, CNN la competencia, Campbell la sinceridad. En teoría, estas marcas atraerán usuarios que tengan esos mismos rasgos. El punto de partida para entender el comportamiento del consumidor es el modelo de estímulo-respuesta que se muestra en la diapositiva. Los estímulos de marketing y el entorno entran en la conciencia del consumidor, en donde un conjunto de procesos psicológicos se combinan con ciertas características de la persona para generar procesos de decisión y decisiones de compra. La tarea del especialista en marketing es comprender qué sucede en la conciencia del consumidor entre la llegada del estímulo de marketing externo y las decisiones definitivas de compra. Son cuantos los procesos psicológicos que de alguna manera influyen en el consumidor: la motivación, la percepción, el aprendizaje y la memoria, que, como les había comentado, influyen de manera fundamental en la respuesta del consumidor. A continuación vamos a revisar cada una de ellas. Lo que sí les invito es que por favor revisen y analicen este gráfico. Una persona motivada está lista para actuar. Y cómo lo hará dependerá de su percepción de la situación. En marketing, las percepciones son más importantes que la realidad, debido a que afectan el comportamiento real del consumidor. ¿Qué es la percepción? Es el proceso por el que un individuo elige, organiza e interpreta la información que recibe para hacerse una imagen coherente del mundo. Depende no solo de los estímulos físicos, sino también de la relación entre estos y el entorno, así como de nuestros condicionamientos internos. Debido a la imposibilidad de poner atención a todos ellos, la mayoría de los estímulos son filtrados mediante un proceso denominado atención selectiva. La existencia de una atención selectiva implica que los especialistas en marketing deben esforzarse para captar la atención del consumidor. Ni siquiera los estímulos que logran captar la atención del consumidor llegan a él en todos los casos de la manera en que los emisores tenían planeada. Muchas veces los consumidores distorsionan la información para que ésta sea consistente con sus creencias y expectativas previas de la marca y el producto. Debido a la retención selectiva, somos más propensos a recordar aspectos positivos de un producto que nos gusta y a olvidar los que se refieren a productos competidores. Hay una frase que es muy importante y que tiene que ver con la percepción. ¿Cuál es? El cliente no compra lo que es mejor, compra lo que cree que es mejor. Dicho en otras formas, el cliente finalmente, en base a lo que percibe, compra. Si percibe que un producto es el mejor, es lo que va a comprar. Ahora vamos a hablar del aprendizaje. Cuando actuamos, aprendemos. El aprendizaje induce a cambios de comportamiento a partir de la experiencia. Casi todo el comportamiento humano es aprendido, a pesar de que buena parte del aprendizaje es incidental. Los teóricos del aprendizaje creen que el aprendizaje se produce a través de la interrelación de impulsos, estímulos, señales, respuestas y refuerzos. También aprendemos a comprar y en base a nuestras experiencias es que definimos nuestras compras futuras. Una marca o producto podría hacer que el consumidor se sienta orgulloso, emocionado o seguro. Un anuncio es capaz de generar sentimientos de diversión, disgusto o asombro. Las emociones están conectadas con las elecciones que hacemos como consumidores. Las emociones incentivan el hacer o no hacer algo y a esto se le conoce como motivación. La decisión del hacer o dejar de hacer se rige por la motivación del consumidor. Sin embargo, nosotros como empresa podemos influir con nuestras comunicaciones para incentivar
esta motivación y que esta motivación hacia nuestro producto sea positiva. La memoria es la facultad del cerebro para retener y recordar eventos del pasado, sean sensaciones, impresiones, sentimientos o ideas concretas. En la memoria es donde almacenamos nuestros aprendizajes a lo largo de la vida, así como aquellos conocimientos que consideramos más importantes y útiles. Cuando somos capaces de almacenar recuerdos durante prolongados periodos de tiempo, sean días, meses o años, usamos nuestra memoria a largo plazo. Cuando nos referimos a aquel tipo de memoria que es más eficaz en retener recuerdos de acontecimientos recientes y de manera inmediata, estamos hablando de memoria a largo plazo. Las empresas no solamente buscan que el cliente retenga sus productos y servicios en memoria a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Para qué? Para que los tenga presente cuando compra, en el momento que compra y en compras futuras. El consumidor pasa por un proceso de compra el cual tiene 5 fases: reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento post-compra. El proceso de compra se inicia mucho antes que la compra real y tiene consecuencias durante un largo periodo después de la misma. Los consumidores no siempre pasan por las 5 etapas e incluso podrían omitir algunas y volver a experimentar otras. Por ejemplo, cuando tú compras en la pasta de dientes de la marca que sí siempre compras, pasa directamente de la necesidad a la decisión de compra sin atravesar las etapas de búsqueda y evaluación, ¿no? Ahora, vamos a analizar cada una de las etapas. El reconocimiento del problema: el consumidor analiza que existe una necesidad que no está satisfecha y necesita un producto para poder satisfacerla. En la búsqueda de información, lo que hace el consumidor utiliza diferentes fuentes, pueden ser internet, amigos, redes, periódicos, revistas, ¿no? Las mismas tiendas, vendedores, ¿no? Para poder recopilar información acerca de productos que puedan satisfacer su necesidad. En la evaluación de alternativas, en base a la información recopilada en la fase anterior, lo que hace es la analiza, ¿no? La junta realiza una ponderación de las alternativas y evalúa cuál es la que le entrega mayor valor. En la decisión de compra, el consumidor finalmente selecciona una marca y define dónde y cómo comprarla. Y en la última etapa, que es el comportamiento post-compra, esto se da una vez que el cliente ha usado el producto y dependiendo del valor que ha recibido, ¿no? Lo analiza frente al valor que esperaba tener, se define su nivel de satisfacción. Incluso si los consumidores hacen evaluaciones de marca, existen 2 factores de orden general que pueden intervenir entre la intención de compra y la decisión de compra. El primer factor está constituido por las actitudes de las personas. La influencia que ejerce la actitud de otras personas depende de 2 condiciones. La primera, la intensidad de la actitud negativa de los demás hacia nuestra alternativa preferida. Y en punto 2, nuestra motivación para ajustarnos a los deseos de las otras personas. Cuanto más intensa sea la actitud negativa de las otras personas y cuanto más cercana sea esta a nosotros, más dispuestos estaremos a ajustar nuestra intención de compra a sus opiniones y viceversa. Las empresas también deben supervisar la manera como los compradores utilizan y desechan el producto. Un impulsor fundamental de la frecuencia de compra es la tasa de consumo del producto. Cuanto más rápidamente consuman los compradores un producto, antes regresarán al mercado a comprarlo de nuevo. Los consumidores podrían no reemplazar algunos productos con suficiente rapidez porque sobreestiman su vida útil. Una estrategia para motivar el reemplazo rápido consiste en vincularlo con alguna fiesta, evento o época del año. Las conclusiones de la sesión son: el consumidor se ve afectado por factores internos y externos que influyen en sus decisiones de compra. El modelo de comportamiento del consumidor nos permite saber cómo se integran los estímulos de marketing con las características del consumidor, lo cual lo lleva a poder realizar su proceso de compra.
El proceso de decisión de compra nos permite conocer cuáles son los elementos y atributos que el consumidor considera al momento de definir su compra. Revisar la bibliografía de la sesión, eso es todo, muchas gracias.